domingo pasado tuvimos la bendición de celebrar el domingo de Pentecostés. Una bendición celebrar y recordar ese regalo glorioso, precioso, hermoso, que representa la presencia de Dios Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Nos decía precisamente que lo que quiere el Señor es que renováramos nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de actuar y de pensar como cristianos, que elevemos el nivel de lo que estamos viviendo. Por eso nos hablaba acerca de la necesidad de revelación que teníamos que el Espíritu Santo hiciera de la persona de Jesucristo. Así como Pedro y sus discípulos al principio pensaban que nada más era un profeta, que era un obrador de milagros y que la presencia de Dios estaba en él, que era algo medio divino y que pues tenían que honrarlo y servirlo por aquella pesca milagrosa que habían tenido. Posteriormente el Señor se revela ya como el resucitado y les da la pesca de los 153 peces, que eran más de 4,5 toneladas de pez, en un instante que les llenó la red y les hizo ver que Él era lo que ellos necesitaban y que sin Él nada podemos hacer. Pero todavía Él fue más adelante, y cuando Él pasan los días 40 que está con ellos, les dijo que en 10 días más, no les dijo en 10 días, que se fueran a Jerusalén y esperaran la venida del Espíritu Santo. Y el Señor les envía a la tierra al Espíritu Santo a morar en el corazón de los creyentes. Aquella primera grupo de creyentes, ahí se inicia, yo lo considero que ahí es el inicio de la iglesia, cuando aquellos que habían creído estaban unánimes, juntos, alabando, orando al Señor, y llega el Espíritu Santo. Entonces son llenos de aquel poder, de aquella autoridad, para comenzar a predicar y a enseñar. Pero una de las cosas que vemos en aquel grupo de recién convertidos era que hicieron una predicación poderosa, y Pedro salió, predicó bajo la unción del Espíritu Santo y tuvieron una cosecha de 3,000 personas. De 3,000 personas. Por eso es que leemos en Hechos 2, capítulo 41. Si nos pueden pasar en pantalla, Hechos 2, 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se habían añadido? A la iglesia. Y aquel día la añadidura fue tremenda a esa iglesia naciente, esa iglesia incipiente, de apenas 100 y tantas personas estaban recibiendo, 3,000 de membresía. Imagínense todos los de consolidación, imagínense todos los que tenían que discipular, porque si estaban en el aposento alto 120 personas, imagínense a discipular a 120, a 3,000. Por eso yo a veces siento que Dios no nos manda más gente, porque el día que nos mande 3,000, ¿qué vamos a hacer? Nos tocan de a 30 cada uno, ¿verdad? Bueno, de a 18, de a 20, porque somos más de 1,000, pero lo importante es que tendríamos que estar discipulando, enseñando, y además ellos compartiendo a Jesucristo, y empezaron a llegar más y más y más. Fue un crecimiento explosivo el que hubo cuando llegó el Espíritu Santo a la iglesia, porque cada creyente recibía el Espíritu Santo por la fe puesta en Cristo. Bueno, lo más importante es que continuamos leyendo lo que dice. Dice: recibieron como 3,000 personas y 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Entonces estamos viendo que viene el Espíritu Santo y comienza a hacer una verdadera revolución. Y una revolución es cuando hay un movimiento de tipo social que cambia las estructuras viejas por unas nuevas. Eso es lo que es una revolución, un cambio de estructuras viejas por nuevas. Por eso veíamos que el pueblo tenía que estar preparado para recibir las buenas nuevas de Jesucristo, y para eso vino Juan el Bautista. ¿Para qué? Para preparar un pueblo bien dispuesto. Había que estar preparados. Pues bien, ahora con el Pentecostés que tuvimos apenas hace 2 días, Dios nos dio una frase y un pensamiento importante para nosotros como iglesia. Dios quiere que subamos de nivel. Dios no quiere que estemos viviendo como las cosas que teníamos antes. Dios dijo que quería que fuéramos más, que en nuestro ser fuéramos más, para hacer más y lograr más. Para eso tiene que haber un cambio interior, para hacer más y lograr más. Y ¿saben cómo comienza este crecimiento y esta expansión, esta victoria que Dios quiere que tengamos? Comienza con un sencillo hecho que se llama oración. ¿Qué hicieron los primeros creyentes? Se juntaron, estaban juntos, unánimes, y empezaron a vivir comentando, conociendo, experimentando. Y yo sé que los que habían estado con Cristo, discipulando, y cada que estaban discipulando, pues estaban en las casas comiendo, compartiendo. Y los que ya terminaban su curso intensivo, no sé de cuántos días, y le decían: ve y dile a otro, y dile, cuéntale a otro, y cuéntale a otro. Y la unción del Espíritu Santo estaba moviendo aquello. Pero lo que me llama la atención es, dice, y estaban en el partimiento del pan y las oraciones. Quiere decir que ellos habían recibido la enseñanza de la cena del Señor. Ellos partían el pan, tomaban el vino y compartían en las casas, y hacían toda esta celebración gloriosa, porque estaban bautizándose y celebrando las ordenanzas del Señor. Pero lo que llama mucho la atención es lo que dice aquí: en el pan y en las oraciones. Entonces quiere decir que el elemento aglutinador, el elemento principal era la comunión, y esa comunión la hacían para practicar las oraciones. Que si se juntaban para orar, se unían para orar. Uno de los motores principales es en la vida de la iglesia, y nosotros nos consideramos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. La prueba está: el gozo, la paz, la bendición, la salvación, la transformación que está haciendo de nuestras vidas, y cada uno de nosotros podemos dar testimonio de ello. Somos transformados, hemos sido transformados. Por eso vemos que en este 2018, a principios del año, el Señor nos empezó a hablar y nos animó mucho cuando oímos las profecías y las diferentes profecías que se habían estado dando para la iglesia, no nada más nosotros como Mijes aquí en Mérida, Yucatán, sino para toda la iglesia a nivel mundial. Que las oraciones que no habían sido contestadas iban a ser contestadas en este año. Y para algunos de nosotros estas oraciones están siendo contestadas, y lo estamos viendo poderosamente en nuestras vidas. Y las que todavía no son, van a ser contestadas en esta semana, la próxima semana, y tenemos todo el 2018 para las contestaciones de las oraciones de nuestro Señor. Las expectativas que teníamos y que tenemos de todas aquellas oraciones que hemos hecho, las vamos a recibir, se van a cumplir y van a suceder.
se van a cumplir, las vamos a recibir y van a suceder. Ahora sí. Ahora sí. Porque el amén es una declaración. Es una declaración. Y lo que hablemos con nuestra boca, eso va a suceder. Por eso cuando decimos un amén es sí. No, tal vez va a ser. O quizás sea. Qué buen deseo. No, amén es sí. Así es. Amén, así es. Muy bien. Una cosa tienes que saber: que no todas las oraciones que hemos hecho van a ser contestadas. Por fin, pastor, acaba de decir que todas las oraciones. Te voy a decir cuáles no. Las oraciones que tú has hecho conforme a la voluntad de Dios nunca han sido olvidadas y van a ser contestadas. Pero la oración que no era la voluntad de Dios no va a ser contestada como tú la pediste. La única respuesta que, bueno, Dios la va a contestar. ¿Para qué digo que no, verdad? Sí la va a contestar, pero te va a decir no. ¿Ven que sí contestó? No. Pero es que yo quería que mi vecino se muriera. Pues no. Que le quitaras el novio a esa muchacha que me gusta, que lo mates. Pues no. Dios, todas las que no son conforme a su voluntad, no las va a contestar. Pero todas las que pedimos conforme a su voluntad van a ser contestadas. Muy bien. Ahora, todas las oraciones contestadas son una demostración de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios tiene para nosotros. Son que tú puedas entender que toda oración contestada, tú la hiciste a una persona gloriosa, inconmensurable. Al decir inconmensurable, quiere decir que no se puede medir de tan grande que es como persona. Esta persona se llama Dios. Toda oración que hemos hecho, se la hemos hecho a Dios. Y toda oración que ha sido contestada, tienes que saber y ubicarla en un cuadro que tiene una frase, o más bien una cajita que tiene una frase donde le metes la oración contestada y se llama la caja de los milagros. ¿Por qué? Hácelo fuerte. Porque los milagros son aquellas circunstancias, problemas, necesidades que tú le pediste a Dios que Él interviniera, porque no había manera en este mundo de que se llevara a cabo. Por tanto, necesitaban la intervención de Dios mismo. Y si Dios interviene en una circunstancia que no se puede solucionar en el mundo natural, entonces es un milagro. O sea que todos hemos recibido oraciones contestadas que son. ¡Qué precioso! Yo digo que la primera oración que recibimos, bueno, hemos recibido a lo mejor antes, porque Dios es tan bueno que aún antes de convertirnos a Cristo, cuando le pedíamos alguna cosa a Dios, Él nos las dio sin conocer a Jesús. Y ahora que ya somos cristianos, la primera oración que recibimos como un milagro es: Señor, perdóname mis pecados, sálvame, no quiero ir al infierno. Y el Señor escuchó tu oración, te perdonó tus pecados
y vas camino al cielo. Señor, reconstruye mi hogar, restaura mi familia. Y aquí estás hoy con tu esposa, o a lo mejor estás con tu esposo, a lo mejor estás con un hijo que ya sentías que habías perdido, pero que hoy Dios está recuperando para que vuelva a sus caminos, porque si no vuelve a sus caminos, va camino a la muerte eterna. No hay para dónde hacerse. Religiosos hay muchos religiosos. ¿Saben qué dice la Biblia? Que ancho es el camino de la perdición, ancho es el camino, y muchos los que van por él, pero angosto es el camino de la salvación, y pocos por los que él transitan. Quiere decir que ni siquiera porque es angosto fuéramos apretaditos ahí, porque es angosto el camino, no. Pocos son los que se salvan. Y no es porque Dios no quiera que todos se salven, sino que hay muchos que profesan ser cristianos y no lo son. Profesan que porque creen que nacieron en un hogar cristiano, en un hogar evangélico, o porque tienen no son, porque la salvación no es como la religión. La diferencia entre religión y salvación es Cristo en tu corazón. Y Cristo Jesús vino a nuestro corazón y trajo un regalo. Antier lo vimos. Se llama el Espíritu Santo. ¿Y saben qué dijo el Espíritu Santo? Escribió en la Sagrada Escritura y persistía en los cristianos en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso hoy Dios nos está haciendo recordar que si tú quieres subir de nivel y quieres crecer a otro nivel, tienes que vivir una vida de oración, porque las oraciones son milagros que Dios está dándote en respuesta a tus peticiones. ¡Qué importante! O sea, Dios quiere que vivamos una vida de milagros todo el tiempo. Por eso vemos que todas las oraciones contestadas son un milagro. Y toda oración contestada revela el favor de Dios en nuestras vidas. Revela el favor de Dios en nuestras vidas. Pues para tener una vida de oración fuerte y persistente, constante, consistente, necesitamos el favor de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos esté impulsando a orar. Por eso quiero que vean tan importante que es la presencia de Dios Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nos unge, nos da poder y nos da autoridad para que podamos orar y que nuestras oraciones tengan ese poder, esa fuerza de Dios detrás de tu petición, para que el Señor, cuando reciba la petición, ¿quién lleva las oraciones nuestras hasta el cielo? El Espíritu Santo. ¿A quién se las entrega el Espíritu Santo? A Jesús. ¿Dónde está sentado Jesús? A la diestra del Padre. ¿Y qué dice la Biblia que está haciendo Jesús? Que está intercediendo por todos nosotros. Entonces Él recibe las oraciones que el Espíritu Santo llevó, nuestras oraciones, se las entrega a Jesús. Jesús se las pasa al Padre, intercediendo por nosotros. Dice: los de Mijés quieren crecer. Los de Mijés quieren que sus familias se conviertan a Cristo. Los de Mijés quieren que sus hijos vuelvan a sus caminos. Los de Mijés quieren que sus esposos, sus esposas vivan en santidad. Que Mijés quieren las bendiciones espirituales, materiales, físicas, emocionales, mentales. Quieren que sus hijos entren a la escuela, estudien. Quieren que sus hijos tengan trabajo. Quieren que sus hijos sean bendecidos. Quieren. Todo eso es
La oración que el Señor nos está haciendo que nosotros pidamos, para eso necesitamos el favor de Dios. Porque todas las necesidades, todos los problemas, todas las circunstancias son muy difíciles manejarlas sin el favor de Dios, con los niveles de oración que antes teníamos. Dios está rompiendo un cuadro, un esquema. Queremos ser mejores. Queremos hacer cosas mejores. Y queremos hacer logros mejores que antes. Por tanto, tu nivel de oración tiene que romper el molde antiguo, lo tienes que quebrar y lanzarte a otros niveles que solamente con el favor de Dios vamos a poder lograr. Dios quiere que subamos a otro nivel de oración. Dios quiere transformarnos. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere hacer una modificación en nuestra forma de ver las cosas dentro de nuestra relación con Él. Él quiere que nosotros cambiemos para que ninguna necesidad, óiganlo, para que ninguna necesidad, ningún problema o circunstancia, ninguna necesidad, ningún problema, ninguna circunstancia que esté rodeando nuestras vidas impida el avance, la expansión, la victoria, el plan que Él tiene para nosotros. Por eso Él quiere que cambiemos el molde de oración que hemos estado llamando. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, ¿cuál es el plan, pastor, que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es el plan? Escúchalo. Que nada sea imposible para los hijos de Dios que creen y confían en Él y lo demuestran orando sin desmayar. Orando sin desmayar. Orando sin desmayar. Son aquellos que van a cumplir el plan y el propósito de Dios, donde nada sea imposible para ellos, porque creen y confían en Él y lo demuestran en una oración sin desmayar. ¿Cuál es tu petición? ¿Esta no ha venido? No. Entonces, antes le hacíamos, ya lo pedí, está en las manos de Dios, ya se las dejé en las manos de Dios, y no te volvías a acordar nada. Por eso no llega. Porque el Señor dejó escrito en su palabra y dejó una parábola que nos relató de aquella mujer, del juez injusto. Y comienza la parábola diciendo, dice la oración, dice para que no desmayemos en la oración. Por eso le decía que aquella mujer iba con el juez injusto y le decía, hazme justicia en mi adversario todos los días, todos los días, todos los días. Y el juez no le hacía justicia. Y ella seguía y seguía y seguía. Y el Señor la da como una ilustración, termina diciendo, si esto hizo el juez injusto, que dijo, esta mujer va a cansar y me voy a molestar y me va a hacer sacar de mis casillas y voy a perder mi alegría, mi gozo de todos los días, nada más por causa de esta mujer, mejor le voy a hacer justicia y ya, que se vaya. Y luego dice el Señor Jesús, si esto hizo el juez injusto, ¿cuánto no hará más por vosotros si le pedís a Dios y no desmayáis? Entonces quiere decir que todos tenemos peticiones que le hemos hecho que no han llegado, pero ¿sabe qué ha pasado? Que hemos desmayado. Y Dios quiere que en este 2018 se te cumplan tus oraciones y que todo el tiempo estés orando. Quiere decir todos los días. No quiere decir que estés 24 horas colgado y que no vayas a trabajar, que no hagas para comer, que no duermas, que no. Entendamos el espíritu de la oración. El espíritu de la oración
Todo lo que tenga que ver con el espíritu es contrario a la religión. No se trata de estar dando rezos y rezos y rezos y repitiendo oraciones sin ningún fundamento. Ni siquiera tu mente ni tu espíritu están metidos. Y para eso viene una enseñanza poderosa en esta noche. Tenemos necesidad de abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender. Y nos va a ir llevando como el domingo, así, despacito, hasta llegar al punto de lo que Dios quiere que entendamos acerca de la oración. En Génesis 28, del 10 al 22. Génesis 18, del 10 al 22. Vamos a leer un evento importante. Dije 18, es 28, perdón, 28 del 10 al 22. 28 del 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Que nada sea imposible para los hijos de Dios, que creen y confían en Él y lo demuestran orando sin desmayar. Es la promesa que tenemos. Y le estaba diciendo, dice: no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Tiene que haber una obediencia. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuán terrible es este lugar. Él estaba hablando de un lugar donde la misma presencia de Dios estaba, y él, que era un tramposo, un mentiroso, un engañador, estaba enfrentándose al Dios de los cielos, que estaba hablándole y le estaba diciendo. Entonces dice: tuvo miedo. Por eso dije: qué terrible es este lugar, porque aquí está la misma presencia de Dios. Pero cuando pudo razonar un poco, vean lo que dijo. Dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lanzó por señal y derramó aceite en ella. Hizo una unción, ungió, bendijo aquella piedra y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El. Bet, que quiere decir casa. El, Dios, es un prefijo, un sufijo que se refería a la persona de Dios. Casa de Dios, Betel. Aunque Luz era su nombre en la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios,
y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Los que hemos leído la Escritura y los que no, léanla por favor, porque Dios te habla y te va a enseñar. Lo que hemos leído en la Escritura, vemos que aquella oración se cumplió cabalmente. Dios se le aparece en un lugar y le dice: aquí estoy, ve cómo te he abierto el cielo, me has visto. Vio a Jehová, oyó la voz de Jehová, y él dijo cosa terrible. Pero cuando pudo entender la gracia de Dios, que siendo él malo y pecador, Dios no lo destruyó, le estaba dando una oportunidad, empezó a razonar y dijo: si Dios me bendices y me cuidas y me llevas y me traes, tú vas a ser mi Dios y te voy a dar todos los diezmos y me regresas con bien. Y no nada más regresó con bien, regresó con 2 esposas, con 12 hijos y enriquecido. Dice que Dios lo enriqueció allá en la tierra de sus parientes y regresó. Y cuando regresó, estaba Esaú con 400 hombres para matarlo. Porque no llegó con una orquesta ahí y con un montón de fiestas y bailarinas. Porque qué bueno, hermano, que veniste, te voy a recibir. No, lo quería dar cuello. Lo quería matar. Pero Dios cambió el corazón debido a la oración de Jacob. La oración fue respondida y Dios hizo un milagro. Y yo diría, ustedes vean la historia, milagro tras milagro, milagro tras milagro, que si las blancas, que si las pintas, que si las gordas, que si esto, que todo le fue dando milagro y le fue abriendo puertas y puertas de bendición. De tal manera que Jacob está diciendo: qué terrible es este lugar. Hablando del lugar en el que estaba hablando. Y estaba hablando de un lugar donde se entraba a la presencia de Dios. Estaba hablando de un lugar donde se había entrado a la presencia de Dios, y por eso le llamó casa de Dios. Ahora yo quiero decirte que hay un vocablo en el hebreo donde la palabra oración quiere decir un lugar llamado de relación. La oración es un lugar llamado de relación. Es un lugar en el cual nosotros oramos. Es el lugar desde el cual oramos, y es el lugar en el que Dios en su palabra lo describe como el lugar santo. También lo llama el lugar santísimo. También lo llama el lugar secreto. También lo llama Jacob, ¿cómo lo llamó? El lugar terrible. Y es el lugar de la presencia de Dios. Por eso en hebreo quiere decir un lugar de relación. ¿Cómo me puedo yo relacionar con alguna persona? ¿Cómo me puedo yo relacionar con alguna persona si no estoy en contacto con ella? ¿Cómo puedo yo relacionarme con alguien que no estoy comunicándome? ¿Cómo estoy dándome cuenta de que aquella persona con la que estoy platicando, o más bien dicho, con la que quiero platicar, si no estoy en su presencia? O sea, que ese vocablo, cuando yo lo pude entender, la oración es un lugar llamado de relación. Yo siempre les había enseñado a ustedes que la oración es un instrumento que yo no entendía, que no comprendía mucho de lo milagrosa que era. ¿Cómo era posible que donde quiera que estés tú pudieras hablar con Dios?
Si vas caminando, vas hablando con Dios. Si estás en tu recámara, estás hablando con Dios. Pero Dios sí lo llamó muy especialmente. Y lo dice en Mateo 6:6. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Mateo 6:6? Dice la palabra: mas tú, cuando entres en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Entonces Jesús le llama el aposento. Quiere decir que este lugar de relación con Dios recibe varios nombres en la Escritura. Dijimos que Jacob le llamó un lugar terrible, pero en la Biblia se le da varios nombres. Es el aposento. ¿Dónde los mandó Dios a los primeros cristianos cuando Él asciende al cielo? Cuando Jesucristo asciende, que fueran al aposento, ¿qué? Alto. Y ahí que tuvieron un ¿qué? Un encuentro con Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo llegó. Pero ¿qué decía la Biblia? ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando. Decía que estaban, sí, comiendo y compartían los alimentos, cantaban himnos, cantaban alabanzas, pero estaban orando. Quiere decir que era un lugar de relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere decirnos hoy. Hoy quiere que salgamos de un conocimiento cristiano tradicional. Hoy quiere darnos en esta iglesia esta revelación, que nosotros entendamos que el lugar de la oración es un lugar especial donde tú seleccionas el lugar para estar en su presencia. Donde tú vas a estar para hablar con Él, estás directamente en la presencia de Dios. Por eso Jacob tuvo esa revelación interna que hoy que lo estamos viendo, yo mismo me quedo pasmado al decir, entonces, ¿qué es la oración? Es abrir una puerta, entrar a la presencia de Dios y estar de frente a frente con el Dios Todopoderoso, porque la oración es hablar con Dios. La oración es hablar con Dios. A ver, párate. Si yo entro a donde está Dios y llego, abro la puerta y estoy en su presencia, el Todopoderoso Dios, y le digo, quiero caminar contigo, pero no me volteo de espalda, ni le doy la espalda. Y aunque Él va caminando conmigo, yo no voy hablando así, sino me volteo y siempre voy a hablar de frente con Él. Por eso cuando hablamos de una relación íntima con Dios y Él dice que Él caminará con nosotros, que Él no nos va a dejar, Él camina a nuestro lado. Por eso cuando habla del Espíritu Santo dice un compañero, un consolador, alguien que camina junto a nosotros, no va detrás, no va lejos, ni va adelante. Él camina junto a nosotros. Yo voy hablando, voy platicando. ¿Se acuerdan cuando Él se apareció, Jesús, con los discípulos? El día que lo crucificaron, iban todos tristes platicando rumbo a Emaús. Y Él, como dice, que iba caminando y se les emparejó. Se les emparejó. Ellos iban caminando, pero Él se emparejó. Iban platicando, no lo reconocían. Eso fue parte de la predicación del domingo. No le reconocían, aunque habían estado 3 años y medio con Él. Pero cuando Él resucita, Él estaba transformado. Cuando tú llegas a reconocer a Jesucristo y llegas a entender este nivel de revelación, tú tienes que ser transformado. Por eso se le llamó el aposento. Y dice, cerrada la puerta, entra en la presencia de tu Padre. Tu Padre que está en lo secreto. Volvemos a decir, es un lugar de la presencia, es un lugar especial, un lugar donde tenemos una relación con Dios. Por eso debemos de entender que la oración es un lugar donde nosotros aprendemos a conocer a Dios.
¿Dónde vas a conocer a Dios? En la oración. Pero la oración no nada más es una serie de palabras y de rezos. No, la oración es un lugar donde tú entras a tener una relación con Dios. ¿Alcanzan a entender el nuevo concepto de oración? ¿Alcanzan a entender la nueva revelación que tiene la palabra? Es un lugar de relación. Es donde entramos a la presencia de Dios. No es nada más cerrar nuestros ojos y soltar una serie de palabras, buenos deseos, intenciones o anhelos o peticiones que tenemos. No, la oración es entrar a un lugar donde Él está y vamos a pedirle y vamos a darle. Va a ser otro nivel y tú vas a ser cambiado y transformado, porque vas a estar en la presencia de Dios cuando tú oras. Cuando tú oras vas a estar en la presencia de Dios. Ahora yo ya sé que no voy a hacer el mismo nivel de oración después de esta enseñanza de Dios para mi vida. Y yo como pastor. Tenemos que entender que entonces cada que oramos no nada más es un cerrar los ojos, es entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo se le llamaba el lugar donde vivía Dios allá en el templo en Jerusalén? ¿Cómo se le llamaba ese lugar? El lugar santísimo. No se podía entrar al lugar santísimo porque había un velo, una cortina. Por mucho que la gente quisiera entrar, no podían entrar porque eran muertos. Hasta que vino Cristo, cuando Cristo muere en la cruz y dijo: Tetelestai, consumado es. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué quería decir esto? Que Dios estaba rompiendo la separación entre los hombres y Él, y les dejaba abierta una puerta en el nombre de Jesús. Por eso cuando oramos, entramos a la presencia de Dios con la sangre del Cordero. Nos presentamos en el nombre de Jesús. Nos presentamos en su nombre. Entonces cuando entramos al lugar santísimo, estamos viendo a Dios cara a cara y no morimos. Por eso Jacob decía: es Dios. ¿Saben lo que es Dios? Él podía entender eso. Es un lugar. La oración no nada más es una serie de palabras escritas. Es un lugar. Las peticiones, a eso le hemos estado llamando oración. A la serie de anhelos, deseos y todo lo que le hemos pedido, que son oraciones contestadas. Pero el lugar de la oración es el lugar donde tú vas a conocer a Dios y Él se va a revelar más a tu vida y vas a conocerlo. Y al conocerlo vas a amarlo, y al amarlo vas a sentir esa paz y ese gozo que te va a transformar. Y cuando salgas del lugar de tu oración, donde tú has apartado ese lugar para estar con Él, vas a salir cada día mejor, siendo el padre que tú quieres ser, la esposa que tú quieres ser, el hijo que tú quieres ser, el empleado que tú quieres ser, el trabajador que quieres ser, el estudiante que quieres ser, el que quiere dejarte un pecado, o quieres dejar una adicción, o quieres dejar un vicio, o quieres dejar un alcoholismo, quieres dejar. Vas a ser transformado cuando te metas al lugar santísimo a hablar con Dios. Alguien dirá: entonces con mi pecado voy a entrar a la presencia de Dios. Vas a entrar en el nombre de Jesucristo. Vas a estar cubierto por la sangre de Cristo y vas a entrar a pedirle: Señor, líbrame de esto. Yo puedo entender que Jacob no buscó a Dios. Dios buscó a Jacob. A pesar de su maldad y su pecado y todo lo que había hecho, Dios siempre anda buscando al pecador. Ay de aquel pecador que cuando Dios lo busca sigue siendo duro de corazón y no quiere nada con Dios. Su decisión es su condenación, pero no Dios lo hizo, fue su decisión.
Por eso la oración es un lugar donde nosotros llegamos a conocer a Dios. Es el lugar secreto, el aposento alto, el lugar terrible de Jacob. Es un lugar donde nosotros conocemos a Dios. Es el lugar donde Él se revela a nosotros. Es el lugar donde nos volvemos uno con Él y con la vida del Padre. Es donde nosotros tomamos su naturaleza. Fíjense, nos volvemos uno con Él y tomamos la naturaleza del Padre. El Espíritu Santo vive en nuestros corazones y nos está diciendo hoy: tú debes de cambiar tu vida y tu estilo de oración para que todo lo que no has recibido lo recibas. No habías entendido la grandeza, la profundidad de lo que es la oración. Es estar en la presencia, entrar ante Él. Es un lugar. Y además habíamos dejado de insistir, habíamos dejado de perseverar, habíamos dejado de insistir, de permanecer en aquella petición hasta que se logre, para que oremos y no desmayemos. Por eso vemos que un lugar de oración es el lugar a través del cual obtenemos autoridad espiritual. El lugar de oración es un lugar donde obtenemos la autoridad espiritual. Cuando la iglesia, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? Cuando la iglesia, o sea nosotros, empezamos a disminuir y a menguar nuestros niveles de oración, entonces empieza a disminuir y a menguar nuestra autoridad espiritual. Ahora ya saben por qué muchos padres no tenemos respuesta sobre la vida de nuestros hijos. Porque hemos bajado nuestra guardia de oración intercediendo por ellos. De mañana, tarde y noche. Hijos que quieren que sus padres sean salvos. Hiciste una oración el domingo y no te acuerdas hasta el otro domingo. Tienes que orar mañana, tarde y noche. No es necesario que dejes de ir a la escuela ni dejar de trabajar, no. La oración es ese momento, es ese lugar que tú puedes hacer yendo en el auto, yendo en el autobús, yendo donde vayas, porque ese es el lugar en el Espíritu. Si bien es cierto, estamos hablando de un lugar físico que hay que tenerlo, pero estamos hablando de ese lugar donde tú entras a la presencia de Dios en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento. Empieza a clamar por tu hijo, empieza a clamar por tu esposo, empieza a clamar por tu trabajo, por tus padres, empieza a clamar por tu iglesia, empieza a clamar por tu ministerio. Porque Dios te va a pedir cuentas del ministerio que te puso en tus manos y del ministerio que Dios te llamó a hacer y que no estás haciendo. Porque a todos nos llamó a trabajar en la obra y en el reino. Pero muchos dicen: ay, yo no, allá ellos, allá los que se encarguen, las de la casa de bendición, los líderes. Dios te va a llamar a cuentas a ti. ¿Y sabes por qué no lo has estado haciendo? Simple y sencillamente te voy a decir: porque no oras. No oramos. Por eso el diablo está ganando terreno. Ahorita estoy hablando de que nosotros ganamos o perdemos autoridad. Cada vez perder o disminuir en tu autoridad espiritual. Y una de las maneras en que Dios nos imparte autoridad
es a través de la oración. ¿Cómo quieres que Dios te dé la autoridad si nunca lo ves? Si nunca hablas con Él. Así vas y agarras la palabra, ya estás enseñando a muchos y compartiendo a Jesucristo. ¿Y tú cuándo hablas con Él? Porque la gente a veces no se convierte, porque no hay poder en nosotros, no hay autoridad. La autoridad solamente va a nacer y nace cuando estemos en esa comunión íntima con Él, buscándolo a Él. Dice la Biblia, orad sin cesar. Quiere decir que no debemos de parar de orar. Así dice la Biblia, orad sin cesar. Créanme que yo hay momentos en los que de repente me doy cuenta y todo el tiempo estoy orando, cada momento estoy orando. Salgo de mi casa pidiéndole a Dios, llego a mi casa al consultorio pidiéndole a Dios, estoy con un paciente pidiéndole a Dios, oigo un comentario, le pido a Dios, estoy orando, le pido a Dios, estoy trabajando, le pido a Dios, y le estoy pidiendo a Dios, le estoy pidiendo a Dios, le estoy pidiendo a Dios. Entonces me doy cuenta y me llena de gozo saber que he estado en la presencia de Dios y que eso me está cambiando, me está transformando, porque yo necesito ser cambiado y transformado, porque los problemas que ahora estoy enfrentando son mayores que los de antes. Problemas físicos, problemas espirituales, problemas emocionales, problemas económicos de todo tipo aumentan porque aumentan necesidades. Me dice una hermana el domingo, pastor, yo lo entiendo, porque si para cuidar una casa de bendición me cuesta mucho trabajo, ahora usted para cuidar a la iglesia. Le digo, hermana, si no fuera por el favor de Dios, no podríamos. Por eso estamos en oración constante, pidiendo, intercediendo, clamando. Cada que vamos a Dios, Dios quiere y nos imparte autoridad, porque sabe que estamos viviendo tiempos difíciles y que necesitamos su autoridad para lidiar y vencer en estos tiempos finales donde el enemigo sabe que se le está acabando el tiempo y las señales del fin están ya marcándose. Y yo digo, y son las señales de su fin. Son las señales de su fin, porque esas señales se están cumpliendo y el diablo está aprovechando todo lo que está a su alcance para atacarnos a nosotros que somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo que estamos avanzando, que estamos ganando terreno y antes estaba bajo su control. Estamos ganando terreno que antes estaba bajo su control. Es en la oración, en la presencia de Dios, donde recibimos impartición de autoridad para que todo lo que declaremos ilegítimo, todo lo que declaremos ilegal en el cielo sea declarado ilegal, sea declarado ilegítimo. Cuando declaramos que este cáncer es ilegal porque tú ya, Señor Jesús, pagaste en la cruz por esta enfermedad y dolor, por tanto tu hijo o tu hija no tiene por qué estar sufriendo esa enfermedad de cáncer, y la declaramos ilegal, y aquello se declara ilegal y viene la sanidad para aquella persona. Una persona de oración, es una persona que carga en sí mucha autoridad. Tú puedes ver a una persona que carga mucha autoridad espiritual, es porque es una persona de oración. Ves una persona con poca autoridad espiritual, es porque es una persona que no tiene un buen nivel de oración. Mi pregunta es, ¿qué quieres ser tú? Una persona que donde quiera que sale el diablo te llega, ¡pau, pau! ¿Qué traes? ¡Pau, pau!
te cachetea, te abofetea, se ríe, se burla de ti. Yo soy hija de Dios, soy hija de Dios. ¿Cuándo te cargaste de autoridad? Sí, ya de veras, ya tengo como 15 días que no oro. Pues si yo oro, le digo: Señor, gracias por el día, buenas noches. Señor, gracias por la comida, bendícela rápido porque tengo hambre. Hay gente que ni siquiera para dar gracias por los alimentos, ahora se les olvida. Comen, no hay comunión con Dios. Creen que porque oraron media hora en la mañana ya la hicieron. Y quiero decirles una cosa: no es el tiempo de oración, sino la calidad de oración. ¿Qué quiere decir con calidad? Que tú sepas hoy, en esta noche, que cada que hagas una oración con los ojos cerrados, estás frente al Dios eterno. Y cuando le hables, si vas a hablar 2 minutos con Él, alábalo, bendícelo y pídele. Dale gracias. Hónralo. Cuando te vas a acostar, dile: Señor, yo sé que estás aquí. Te bendigo, cuida mi noche. Porque cuando dormimos estamos como bebitos desprotegidos. Solamente porque el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, amanecemos. Porque el diablo nos hubiera querido matar y nos mataría. Él cuida a nuestros hijos. Él cuida a nuestros pequeñitos. Necesitamos entender la tremenda responsabilidad que tenemos de lo que Dios quiere. Él quiere que no seamos derrotados nunca, que nada sea imposible para nosotros, que se cumplan sus planes para nosotros, pero en la medida que estemos en comunión con Él, en su presencia. ¿Qué es la oración? Estar en su presencia. Estar en su presencia. Estar en su presencia. Estar en su presencia. La oración es el lugar donde tú expandes tu territorio. La oración es un lugar donde tú creces y multiplicas en autoridad, pero también expandes tu territorio. Tu vida de oración va a determinar la medida en que el Espíritu obtiene una vara de medir. Cuando la iglesia ora consistentemente extiende y expande su territorio. Quiere decir que nuestra vida de oración va a determinar nuestra vara de medir. El territorio normalmente siempre lo hablamos como tierra, porque de ahí viene la palabra territorio. Siempre hablamos de expandir un territorio. Este es un templo con unas medidas, queremos un templo expandido, quiere decir más grande. Pero la expansión a la que Dios está hablando, de ese expandir nuestro territorio, no nada más habla de tierras, de posesiones, también las incluye. Habla de una expansión mental, un rompimiento de pensamiento, una nueva forma de pensar, romper con todas las limitaciones de la ignorancia, de la palabra principalmente. Por eso, durante todo el año pasado, 2017, Dios estuvo hablándonos de cambiar nuestra manera de pensar, que tenemos que vivir soñando, anhelando, deseando, porque es el anhelo de Dios que nosotros seamos como Él. Dios sueña y Dios crea, Dios forma, Dios expande territorios, tierra, mental, financiera.
Financieramente Dios quiere que expandas tu territorio financiero. Hoy tengo 1,000 pesos, Dios quiere que tengas 100,000. El que tiene 100,000, Dios quiere que tenga 1,000,000. El que Dios quiere que tenga 1,000,000, Dios quiere que tengas 10 millones. El que tenga 10 millones, que tenga 1,000 millones. ¿Y por qué no? Que todos tengamos 1,000 millones. Pero mientras tu mente esté limitada, pero no tengas una mente abierta, donde si es posible que yo pueda tener, sí, cuando aprendas a administrar. Ay, pues yo pensé que no, cuando aprendas a administrar, Dios te va a dar. Porque la palabra es clara: el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. Pero si le robas los diezmos ahorita, ¿cómo quieres que te dé más? ¿Queremos más bendición? Hay que ser obedientes. Entonces Dios dice: mi hijo obediente le doy. Pero al hijo desobediente, ay, quiero mi carro, quiero mi esto, quiero mi lo otro. Pues no te doy nada porque no te lo mereces. Y además nadie se lo merece, ni siquiera lo que tenemos. Por eso es que financieros, terrenos financieros, terrenos de salud, hemos perdido territorio en la salud. Hay una estadística donde en los años 80, de los 1980 a 1995, hubo una grande cantidad de incidencia de cáncer a nivel mundial. Y las iglesias y los cristianos empezaron a orar contra el cáncer. Y hubo un ataque tremendo al reino de las tinieblas, precisamente cuando vino la revelación de que nosotros podíamos hacer guerra espiritual. La guerra espiritual comenzó del año 80 al 2000. Entonces los cristianos empezaron a entender que en su boca está el poder de la vida y de la muerte, donde podíamos declarar sanidad en las personas. Lo que atamos en el cielo será atado en la tierra. Lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Y el cáncer vino y se apaciguó. Ahora hemos bajado la guardia y el cáncer está volviendo a crecer. Les dije de una muchachita, Sandra Karina, 17 años, con un cáncer aquí y ahora tiene los tumores acá. La están radiando. Primero la vi que venía con fe, ahora la vi angustiada, deprimida. Le dije: tú sigue creyendo que el Señor te va a sanar. Pero si nosotros como iglesia no estamos orando y estamos entendiendo que es territorio que el diablo está ganando a recuperar, porque nosotros hemos bajado nuestros niveles de intercesión a favor de la salud de su pueblo, a favor de la salud de las naciones, a favor de los problemas financieros, a favor de la salud de las gentes, a favor de los problemas de relación familiar, integración de familias, el rechazo, el abandono, el abuso. Tantas cosas que hay que estamos callados, nada más estamos pensando en mi pan de mañana. Hemos dejado de orar. Y una iglesia que pierde autoridad, pierde terreno. Y una iglesia que pierde terreno va a perder cada día miembros, gente. Y entonces va a venir para abajo, porque no es culpa de Dios. Nosotros hemos dejado de estar en la presencia de Dios. Muchas universidades se formaron por cristianos en los Estados Unidos. Las universidades eran mayormente cristianas. Se oraba en las universidades, se oraba con las materias, con los profesores. Se dejó de orar. Ahora las universidades son semilleros de gente incrédula que atacan aún a Dios. En los Estados Unidos antes se oraba todos los días en las escuelas. México tristemente nunca se ha orado en una escuela. Y cuando se ora, se quiere orar, algún maestro quiere orar, lo atacan. Pero yo quiero decirles cuántas veces hemos orado por nuestro país, por nuestro México, por nuestros gobernantes. Ahora tenemos una gran responsabilidad: orar para que Dios ponga un gobernante que haga conforme a su voluntad. Y el que entre del partido que sea,
nosotros vamos a interceder para que Dios cambie su corazón, cambie el corazón de los diputados, de los senadores, de los gobernadores, de los presidentes municipales. Queremos que el reino de Dios venga aquí a la tierra. Venga tu reino, repítelo, es una oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Amén. ¿Hay alguien que en esta noche quiere entregarle su corazón a Jesús? Levante su mano ahí donde está. Si tú quieres entregarle tu corazón a Jesús y quieres la salvación de tu alma, levanta tu mano ahí donde estás. Si ese es tu deseo, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón de mis pecados y te pido que entres en mí para salvarme, limpiarme y perdonarme de toda maldad. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que fuiste sepultado y entraste. Fuiste sepultado y resucitaste de entre los muertos. Y hoy te pido que entres a mi corazón y seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén.